Esta es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Saludos amigos de LBBP en la jugada. Aquí habla para ustedes Jesús Ponte. Hoy vamos a conversar con el colega Carlos Balmore Rodríguez. Empieza el mes de abril, empiezan los anuncios de los distintos cuerpos técnicos. Lo habitual es que en esta fecha se concreten muchos nombres en cada uno de los 8 equipos de la LBBP y hoy nos pasearemos por cada uno de esos equipos. Ver los equipos que ya tienen su confirmación, analizar qué podrían buscar cada uno de los conjuntos que todavía no han definido y sobre todo puntualizar cómo está el panorama ahora mismo en la LBBP. Disfrútenlo acá con nosotros en la jugada. Hoy nos encontramos con el gran amigo de la casa, Carlos Balmore Rodríguez, porque ya estamos en abril y en estas fechas empieza el movimiento de la escogencia de manager. Saludos Carlos, gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, ya empieza a calentarse de a poco el tema de las contrataciones de los managers en la LBBP. Sí, de hecho ya comenzó, Jesús. Ya hay nombramientos institucionales de pilotos en la LBBP. Lo vimos en el caso de Cardenales de Lara con César Isturiz, de Bravos de Margarita con Henry Blanco, antes de las Águilas del Zulia con Lipso Nava. Sin embargo, todavía quedan otras 5 interrogantes por responder, 5 incógnitas por contestar que pues están en proceso, ¿no?, de dilucidación. Uno supone que próximamente habrá algún tipo de anuncio de estas organizaciones, las otras 5 que todavía no designan a un timonel para la temporada 2025-2026. Carlos, quiero empezar conversando sobre Cardenales. Ellos nombran a César Isturiz como el sucesor de Henry Blanco y el anuncio de César Isturiz nos sorprende porque Cardenales ha solido ser una organización que busca gente dentro de su equipo, que ya hayan trabajado con ellos. Lo que a mí sí me sorprende es que le dan 2 años de contrato, algo que no es nada habitual en la LBP y además menos en el caso de un manager debutante como el caso de César Isturiz. Sí, y digamos es una señal de la confianza que hay en Isturiz, del manejo que él puede tener del grupo. La verdad es que en cuanto se supo que Henry Blanco no regresaba para la campaña siguiente, pues se podía fácilmente intuir que esa iba a ser la respuesta de la gerencia barquisimetana: apostar por una continuidad, si no en el nombre, al menos en las políticas y en la línea de sucesión natural que podía haber dentro de la organización, y ese era por supuesto César Isturiz, que sí, es verdad, no tiene mucha experiencia al frente de un club, pero ha sido la mano derecha de Henry Blanco en estas últimas temporadas. Ya lleva unas cuantas campañas como coach y pareciera que está listo, ¿no?, Isturiz, para asumir esta responsabilidad. Carlos, ¿no te parece que se arriesga un poco Cardenales dando 2 años de contrato? Esto no quiere decir que va a cumplir exactamente esos 2 años de contrato, sino que hay esa serie de protección. Si lo quieren despedir antes, habrá una indemnización, pero ¿no te parece que se arriesga demasiado o crees que hacen lo correcto buscando un proyecto para la LBP? 2 años es de largo mediano plazo. ¿Te parece que hace lo correcto Cardenales? Yo creo que está bien porque además responde a una personalidad institucional que ha apostado siempre por la estabilidad. Cardenales no es el tipo de equipo que está contratando y despidiendo managers año a año. Ellos siempre buscan consolidar un grupo de trabajo que pueda laborar
a largo plazo, y en este sentido tiene lógica, tiene coherencia lo que hace Cardenales al extender este contrato para César Izturis. Bueno, si sale mal, bueno, pues evidentemente tendrán que enderezar las cargas, pero la verdad es que cuesta creer que vaya a salir lo suficientemente mal como para que tengan que salir de César Izturis. Es decir, para que salgan de Izturis tendrían que, no sé, que eliminarlo, o que se cree un motín interno dentro del clubhouse, y la verdad es que yo no creo que ninguna de esas cosas ocurra. Cardenales pareciera tener plantel y estructura para volver a ser competitivo, y si vuelve a ser competitivo, ¿qué necesidad tendrían de prescindir antes de lo estipulado del manager? Yo coincido, Carlos, a mí me parece que hace lo correcto Cardenales, y los otros nombres que estaban alrededor eran Robert Pérez, quizás Nelson Prada, pero como figura institucional y recordada, yo creo que César Izturis tiene todos los elementos: conocimiento del juego, experiencia en el puesto, y además la posibilidad de tener una voz de mando dentro de ese clubhouse. Ciertamente Robert Pérez es una figura mucho más importante dentro de Cardenales de Lara, pero pareciera que su carrera como coach todavía está un poco más verde. Ahora, Carlos, no solo Cardenales hizo oficial el anuncio de su manager, sino también Bravos de Margarita, y a mí sí me sorprendió muchísimo este caso de Henry Blanco. No me esperaba a Henry Blanco volviendo a la isla, y mucho menos me esperaba a Bravos saliendo de un manager como José Moreno, que es el que verdaderamente le ha dado un nuevo nivel de competitividad en las últimas temporadas de la LVP. Bueno, Moreno te lo dijo a ti muy claramente: no hubo un acuerdo. Evidentemente que todo pasó por ahí, no por un problema de naturaleza deportiva o de filosofía beisbolística. No hubo acuerdo, y es normal que este tipo de cosas ocurran. Es lícito, es legítimo, además que probablemente Moreno haya pedido mejores condiciones, y también pues forma parte de este juego de oferta y demanda que eventualmente la empresa, en este caso Bravo, le haya dicho: caramba, no tenemos ese presupuesto en este momento. O sea, estamos aquí, por supuesto, especulando. Para mí eso tiene toda la lógica del mundo. Tiene toda la lógica del mundo que alguien pida un aumento, una mejora, y la empresa vea hasta qué punto hacerlo. Nosotros no estábamos ahí en las negociaciones, pero no pareciera ser Henry Blanco un manager que esté con los salarios más bajos dentro de la LVP. Eso es lo que me sorprende en dado caso, aunque, como digo, esto es una mera especulación porque no estuvimos ahí, no podemos saber cuál fue el acuerdo al que se llegó con Henry Blanco, pero sí, la verdad es que no. Sí, en este caso estamos especulando porque no tenemos, digamos, la versión directa de los protagonistas, pero sí, si bien José Moreno viene de ser manager subcampeón y dirige en ligas menores, pues Henry Blanco es un coach de grandes ligas. Es el manager campeón. Si el otro es el manager subcampeón, este es el manager campeón. Habrá que ver pues qué elementos se involucraron allí para que consiguieran ese avenimiento. Henry Blanco, que había salido de Margarita en el pasado reciente, que fue manager de ellos y salió de allí, y ahora vuelve, ¿no? Ese es tal vez el elemento más sorpresivo de los anuncios que se han dado hasta ahora. Con lo de Henry Blanco, más o menos uno podía intuir que podía ocurrir que saliera de Cardenales. Había habido muchos comentarios, cosas que uno pudo percibir. Eso era, digamos, algo que formaba parte del menú de opciones, pero sí yo no vi venir lo de José Moreno fuera de Bravos de Margarita, y tampoco la designación de Henry Blanco. Carlos, ¿tú crees que Henry Blanco sale de su zona de confort a ir con Bravos de Margarita? Y te lo digo por la siguiente razón. Él
ya dirigió equipos estructurados para ganar, como Tiburones y Cardenales. Ir a un equipo que ciertamente el año pasado llegó a la final, pero no pareciera tener una base sólida como para repetir año tras año dicha gesta. ¿No te parece más bien que es un reto grande que vuelve a adquirir Henry Blanco, viene de llegar a 3 finales seguidas e ir a un equipo que no pareciera tener una estructura para luchar como tal? A mí personalmente me parece que es un reto interesante que se pone en su carrera. No es todo lo contrario de ir a un equipo cómodo, sino salir de su zona de confort e ir a un equipo donde tienes que desarrollar todavía muchísimo más tus capacidades como estratega porque cuentas con menos material. Sí, y habrá que ver si ese equipo de Bravos, en su conformación, en su configuración, le va a permitir a Henry Blanco desarrollar ese béisbol que le vimos con Cardenales de Lara, de robar bases, de ser agresivo en las almohadillas. Así, en una primera mirada, uno no lo ve tan claro. Es un equipo, creo, más lento el que tendría en Bravos de Margarita. De todas maneras, pues va a ser interesante. Uno presume entonces que si Henry Blanco va a ir a dirigir a Bravos de Margarita, Ricky Bones irá con él como coach de picheo. Por lo menos eso es lo que uno intuye, ¿no? Henry Blanco lo ha dicho incluso públicamente: a donde yo voy, iré con Ricky Bones, porque es mi hombre de confianza para manejar el picheo. Así es, veremos en todo caso qué ocurre con Henry Blanco. Y hay un equipo, Carlos, que no ha hecho oficial el anuncio como tal de la continuidad de su manager, pero tenía un contrato por 2 temporadas, se mantiene la misma directiva y hasta ahora él repetirá, y me refiero a Lipson Nava, con las Águilas del Zulia. Creo que las Águilas harán muy bien en darle continuidad a este proyecto de Lipson Nava. Sí, es lo conducente. Después de lo que ocurrió con las Águilas en la temporada anterior, creo que es lo correcto que se mantenga Lipso al mando de las Águilas del Zulia para la temporada 2025-2026. Lo único que a nosotros nos quedaba duda, que de hecho se lo comentamos a Lipson Nava en su momento, era que si a él le preocupaba esos temas de impago que hubo al final de la contienda pasada, que si esto podía en algún caso representarle a él algún tipo de incomodidad para no regresar. Y él nos decía, esto ya se solventó, tengo comunicación constante con la directiva y ellos se han comprometido en que no va a ocurrir y se va a solventar. Pero el resto pareciera que no hay problema. Y la otra pieza que se incorporaría a este cuerpo técnico es la de Wilson Álvarez, Carlos, que el propio Lipson Nava nos comentaba que él ya tiene sus compromisos personales solventados hasta este punto del año, veremos más adelante, pero a este punto ya los tiene solventados y que pudiese regresar. Yo creo que aunque el picheo de los Águilas del Zulia les fue muy bien el año pasado, nadie para mí conoce mejor el picheo de la liga en las últimas 5 temporadas que Wilson Álvarez. Y esa ya fue una fórmula exitosa en el pasado. Lipson Nava fue campeón con las Águilas del Zulia y Wilson Álvarez manejó exitosamente su picheo en aquella oportunidad. Estamos hablando de la temporada 2016-2017. Por entonces se elogiaba el trabajo diferenciado que hacía Wilson Álvarez con cada uno de los componentes del departamento monticular de las Águilas. Es algo que ha caracterizado el trabajo de Wilson Álvarez como instructor en Venezuela y suponemos pues va a continuar esa tónica para la 2026-2027 con las Águilas una vez que todo esto se materialice. Así es, Carlos. Hay otro equipo que da la sensación que repetirá su manager, pero de este equipo sí no tenemos nada de noticias desde diciembre del año anterior y me refiero a Tiburones de La Guaira. Es una verdadera incógnita, nos da la sensación de que mientras Wilmer Ruperti se mantenga como principal propietario de los Tiburones, ese nexo con Osvaldo Guillén se mantendrá por mucho tiempo. Esto es una simple sensación, no una información, pero está en pleno proceso de cambio
gerencial los Tiburones de La Guaira. ¿Qué podemos esperar de estos Tiburones y sobre todo qué expectativas pueden tener ellos con respecto a su cuerpo técnico, Carlos? No, yo asumo que Osvaldo Guillén se va a mantener. Creo que eso formó parte de la conversación que tuvieron Guillén y Wilmer Ruperti cuando se produjo el fugaz despido de Guillén durante la temporada anterior. Hasta ahora, pues lo que está planteado es que él siga seguramente con alteraciones en el cuerpo técnico. No va a ser el mismo grupo de coach, al menos no en su totalidad, el que continúe rodeando a Guillén para la 2025-2026. Pero sí, Osvaldo Guillén debería estar allí, al menos es lo que uno ha escuchado, lo que uno ha visto, y no debería haber mayores alteraciones con respecto a eso. La única duda que nos queda, Carlos, es ver qué va a ocurrir con esa gerencia. Yo conversaba con una persona con conocimiento de lo que ocurre en Tiburones de La Guaira y de hecho damos la información de que Fernando Veracierto será nombrado en su momento como el gerente deportivo de cara a la siguiente temporada. Se ha mencionado en algunas ocasiones que Veracierto quizás tendría otras ideas de acuerdo a desarrollar dentro de los Tiburones de La Guaira, pero en todo caso pareciera, sea Veracierto o no, que acabó el ciclo Luis Ojo y Alberto Díaz dentro de Tiburones de La Guaira. De todas formas, esto estará por confirmarse. Nosotros conversábamos con el propio Wilmer Ruperti, nos decía hace un par de semanas atrás que en 2 semanas, es decir, que debe estar muy cerca el anuncio, iba a hablar con todo, así con típicas declaraciones de Wilmer Ruperti. Nos decía, voy a salir a hablar con todo en un par de semanas, no hablé antes por respetar el contrato de quienes eran gerentes. Y uno puede leer entre líneas que asumiendo que esas personas ya no regresarán, y después nosotros pudimos conocer que Fernando Veracierto, quien ya trabaja como el director de desarrollo de scouting de los Tiburones de La Guaira, sería el encargado de regresar nuevamente al puesto de gerente deportivo. Sí, eso también estaba cantado después del regreso de Osvaldo Guillén. Es decir, lucía insostenible la presencia de Alberto Díaz y de Luis Ojo después de la ruptura total que hubo en ese episodio y con la decisión del propietario de la cara visible de La Guaira, que es Wilmer Ruperti, de revertir la cesantía de Osvaldo Guillén que había decidido la gerencia. Evidentemente que allí no había posibilidad de que se mantuviera esa misma estructura a largo plazo o al menos para una temporada más. En ese momento se hizo ver que se mantenía todo el mundo en su lugar, pero era evidente que ya no había ningún tipo de vinculación entre el dugout y la oficina, y eso por supuesto no es saludable. Y al ser repuesto Guillén en el cargo, pues evidentemente quienes quedaban en una posición de fragilidad eran los ejecutivos que tomaron la decisión de echarlo, y bueno, esa sería la consecuencia natural. A ese matrimonio no hay reconciliación. En ese matrimonio parecía no haberlo y eso estará por confirmarse igualmente en los próximos días. Esta es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Ahora ya en un terreno más difícil porque vamos a hablar de 4 equipos de los cuales no hay nada claro de qué va a ocurrir. El primero de ellos, Carlos, es Caribes de Anzoátegui. Ellos anunciaron bastante pronto en la temporada que Morgan Ensberg no regresaba y yo tenía alguna conversación con Otto Padrón, el gerente deportivo de Caribes de Anzoátegui, y me decía, queremos buscar un manager venezolano y empapado en el día a día de la LVP, es decir, alguien que hasta hace no mucho estuviese trabajando activamente en la liga. ¿Qué crees que debería buscar Caribes y si conoces de algún nombre que pudiese estar en la palestra de la directiva de Caribes para
reorganizar este proyecto que ya tiene 3 temporadas seguidas quedando fuera en la temporada regular sin avanzar al round robin? En un sector de la directiva de Caribes se veía con buenos ojos a Ramón Hernández, y eso ha sido público. Rafael Grusca ha dicho que a él le agrada la figura de Ramón Hernández. Otra cosa es que Ramón Hernández vaya a ser la escogencia, eso no lo sabemos. Ellos están en la búsqueda, no hay en este momento nada, digamos, que uno pueda adelantar con plena certeza. Es un nombre que ha salido allí. Alguien ha mencionado la opción de Newman Romero. Lo que yo tengo entendido es que a Newman Romero le han ofrecido un cargo como coach, de hecho como instructor, digamos, consejero principal del manager que se designe, pero la búsqueda está, digamos, abierta todavía, y esperaremos cuál va a ser la decisión. A mí me parecía, tras la salida de José Moreno de Bravos, que era un candidato ideal para ese puesto en Caribes, a un manager que tiene capacidad de desarrollar el talento con el que cuenta Caribes, pero él ya está con los algodoneros de Guasave en la Liga Mexicana de Invierno, así que no es opción para ninguno de los 5 equipos que faltan por nombrar a su manager. Se ha nombrado también en algunos casos la posibilidad de Wilfredo Romero. Nosotros hemos hablado con el mismo Wilfredo y nos dice que por ahora no ha recibido contacto con nadie, pero sí pareciera, Carlos, que Caribes necesita de un manager venezolano, y sobre todo un manager que tenga experiencia en la liga, que ya sepa cómo dominar grupos de jóvenes, si tiene un palmarés mucho mejor, para darle un poco más de peso a este proyecto. Da esa sensación, o por lo menos eso es lo que yo percibo en Caribes. Sí, porque es un equipo en reconstrucción, es un equipo que va a depender de una nueva generación de peloteros, es un equipo que muy probablemente siga saliendo de figuras consagradas dentro de la divisa. Entonces, evidentemente se va a necesitar un dirigente de ese corte que tú mencionas para gerenciar a ese grupo de jóvenes que van a tomar ahora el testigo, ¿no? Después de una etapa sumamente exitosa y de un declive pronunciado en las últimas temporadas. Yo de hecho conversaba, Carlos, con Ramón Hernández y me decía, hasta ahora no he tenido contacto con ningún equipo. Le preguntaba si había hablado, de hecho, con la gerencia de Magallanes sobre su posibilidad de regresar como coach. Me decía, a mí no me ha hablado nadie. Y le preguntaba también sobre la posibilidad de Caribes y decía que le agrada escuchar eso, pero que honestamente no ha tenido comunicación con nadie de Caribes. Así que habrá que esperar qué decisión toma la gerencia de Caribes. Nos preguntamos todos también, Carlos, ¿qué pasa en Tigres de Aragua? El grandísimo trabajo que hizo Rosel Vázquez será refrendado con una segunda oportunidad. Da la sensación, por lo que uno ha podido conversar con el propio Rosel Vázquez, que no está muy por la parte el equipo de Tigres de Aragua de renovarlo, pero hay que darle tiempo. Pero, ¿qué sabes de Tigres? ¿Qué nos puedes comentar sobre las opciones de manager que tendría este conjunto para la próxima temporada? La verdad es que lo único que uno ha podido escuchar desde el interior de los Tigres es que el nombramiento está próximo a anunciarse. Pero más allá de eso, nada. Yo no te sabría decir hacia dónde están orientándose los Tigres para la designación de su manager. No sé si vaya a ser alguno de los que está ahorita, pues, digamos, en la palestra, si va a ser un outsider. La verdad es que lo ignoro por completo. Solo han dicho que están cerca de tener un anuncio oficial y que se haría próximamente. ¿Crees que Rosel Vázquez sería una opción ideal para Tigres de Aragua?
Yo creo que es un nombre a considerar porque Russell Vázquez es una persona de béisbol, alguien que además cuenta con el respeto de los jugadores, alguien que tiene experiencia como manager, que va a dirigir en México este mismo año. Es decir, él tiene, digamos, argumentos para que uno lo plantee como una alternativa. Ahora no estoy muy seguro de si la gerencia de Aragua pues lo ve igual, ¿no? Así es, habrá que esperar. Sin duda alguna, Russell Vázquez a mí me da la sensación también de que es un manager que debería ya recibir su oportunidad en la LVP. Está con los Pericos de Puebla en México, un equipo que suele ser contendiente al campeonato de la pelota veraniega mexicana, pero habrá que ver qué decisión toman los Tigres de Aragua, que precisamente han sido como el antónimo de Cardenales de Lara en los últimos años, ¿no? Ha sido un equipo que cambia constantemente de manager, que no ha dado continuidad a los ciclos. De hecho, el año pasado repitieron a Buddy Bailey y era uno de los pocos años en los que podían tener un timonel por zafras consecutivas, pero veremos qué van a pasar con los Tigres de Aragua. Ahora entrando en materia de los eternos rivales, que muchos de los que nos ven quieren saber qué pasa con Caracas y Magallanes, empecemos hablando sobre los Navegantes, Carlos, que yo conversaba con Eduardo Pérez en el José Bernardo Pérez de Valencia durante el round robin. Después conversé con él cuando terminó la temporada regular y él me comentaba lo mismo: no sé si puedo regresar a Venezuela porque tengo muchos compromisos. Magallanes ha mencionado que iban a reunirse con él, que él ya les había manifestado que tenía unos compromisos que asumir en Estados Unidos y que no se podía comprometer. Sí, justamente nosotros estábamos cubriendo el sprint training el día cuando se produjo la reunión entre la directiva de Magallanes y Eduardo Pérez en Northport, en el complejo primaveral de los Bravos de Atlanta. Después de esa reunión no pudimos tener la versión de Eduardo Pérez. Eduardo Pérez sí sabía que iban a hablar con él. Decía, bueno, vamos a ver qué traen ellos, ¿no? Qué es lo que me vienen a comentar, y dependiendo de eso, pues ya sabremos qué hacer. Él en eso fue sumamente, digamos, reservado. Y sí, Eduardo Pérez se mostró bastante reservado con respecto al balance de esa reunión que se había dado aquel día. Desde la gerencia de Magallanes dijeron que había sido una buena reunión, pero no ahondaron más en detalles, no confirmaron la renovación de Eduardo Pérez, y eso por supuesto pues abre el espacio para la duda, ¿no?, sobre si se va a mantener Eduardo Pérez al mando para la 2025-2026. Ellos han tenido distintas reuniones. Ellos se reunieron con Mario Lizón en el complejo primaveral de los Nacionales de Washington, allá en West Palm Beach. Mario Lizón ha tenido una carrera exitosa como técnico allá en Estados Unidos, y yo creo que es muy posible que lo veamos en el cuerpo técnico de Magallanes. No sé en qué rol, pero es muy posible que lo veamos ahora en esta faceta de técnico que escogió hace ya algunos años después de su retiro como jugador activo. Yo creo que es un buen momento para probar qué tiene Mario Lizón como coach, como hombre de la cueva. Me parece que es una figura joven, asociada a los Navegantes del Magallanes por las exitosas temporadas que tuvo allí. Me parece que en algún punto, y esta sería una buena ocasión, debe estar Mario Lizón en el cuerpo técnico de Magallanes. Así es, Carlos, da la sensación de que la directiva se haya reunido con Mario Lizón, como tú muy bien reportaste en su momento durante el sprint training. Es una clara señal de que quieren contar con él. No sabemos si será coach de tercera, coach de banca, manager.
pero da la sensación de que esa reunión se dio porque ya quieren incorporarlo al cuerpo técnico de los Navegantes del Magallanes. Había surgido también la posibilidad de Edgardo Alfonso, el nombre fue bastante mencionado en las redes sociales. Nosotros acudimos hasta el propio Edgardo Alfonso, le preguntamos y él nos decía: mira, yo no me he reunido con nadie de Magallanes, no sé nada, estoy dispuesto a trabajar en invierno y muchísimo más si es con un equipo como Magallanes, pero eso no lo controlo yo. El día que a mí me llamen, consideraré la opción, pero si no me llaman, no depende de mí. Básicamente descartando ser una posibilidad ahora mismo Edgardo o Alfonso como manager, pero sí da la sensación de que Mario Lizón, que ya hace un par de temporadas atrás viene sonando, pudiese tener quizás su primera temporada. Solo falta saber si será como manager o como coach de banca. Lo que sí es que ese candidato que se hablaba de Edgardo Alfonso ahora mismo, por lo que nos confirmó el propio Edgardo, no es una opción para los Navegantes del Magallanes. Ahora, Carlos, te pido tu olfato periodístico. ¿Qué crees? Porque es lo que tú crees, no es una información, sino una opinión que va a terminar ocurriendo con los Navegantes del Magallanes. La verdad es que en el caso del Magallanes creo que en este momento tengo una congestión nasal porque no huelo nada así que pudieran ellos hacer. Estoy a la expectativa. Esa es la realidad de lo que vaya a ocurrir con los Navegantes del Magallanes para la 2025-2026. Te digo, hay estos nombres que han surgido, pero no tengo, la verdad, nada así que me lleve a intuir por aquí van los tiros. Y nos queda hablar sobre los Leones del Caracas, Carlos, que han estado con un vaivén de informaciones durante este off-season importante. Primero era prácticamente un hecho que no iba a continuar José Alguacil. Ahora parece el escenario más cercano es que José Alguacil se quede. ¿Qué puedes decirnos de los Leones del Caracas? Sí, hay, la verdad, pues versiones cruzadas sobre lo que está ocurriendo dentro del Caracas. En este momento sería difícil atisbar hacia dónde se va a mover esto. Sí, pareciera que las posibilidades de José Alguacil de permanecer han aumentado después de que parecía un hecho, ¿no? Su salida. José Alguacil ha declarado a los medios de comunicación que él quiere continuar, que le gustaría tener un cuerpo técnico más afín a él. Eso me llamó la atención, el énfasis que hizo Alguacil en el tema del cuerpo técnico, de no conocer a algunos de los integrantes de ese cuerpo técnico como una de las causales para que no le hayan salido las cosas como él las pensaba. Pero fue reiterativo en eso. Eso nos lo dijo a nosotros en su momento, lo repitió luego con Fernando Arreaza. Es decir, él pues pareciera tener ciertamente la convicción de que no haber tenido un grupo de consejeros de su confianza plena afectó su labor. Eso es lo que él ha dicho. Eso, por supuesto, es discutible, es opinable, pero en todo caso es lo que él cree. Y en este momento no hay una clarificación sobre lo que vaya a ocurrir y no sabemos si un potencial nombramiento de alguacil vaya a generar movimientos colaterales en la oficina. Eso también hay que estar digamos atento con eso, a ver qué ocurre en definitiva. Así es, Carlos, porque se había reportado también hace algún tiempo que la gerencia de Leones no veía con malos ojos buscar otra opción de cara a la 25-26. Se había hablado del tema Omar Vizquel,
se mencionó la posibilidad de que Wilfredo Romero estuviese en el cargo, también salió la opción de Gregorio Petit. ¿Crees que eso sigue estando entre las posibilidades? ¿Te parece más bien que Leones está a un punto de resolver su situación gerencial y directiva a lo interno para después encarar el tema del manager? Pero esos tres nombres se mencionaron, estaban ahí, y ahora vuelve a aparecer la opción de José Alguacil. Pareciera que entre la gerencia de los Leones y parte de la directiva o del propietario del equipo habría diferentes opiniones sobre qué hacer con el puesto de manager. Sí, y bueno, en la generalidad de los casos, las juntas directivas atienden lo que les aconseja su gerencia. Es lo, digamos, es lo habitual, es lo normal, es lo deseable, porque para eso está la gerencia, ¿no? Sí, ahora, eso la contrataste. no, eso ha ocurrido en organizaciones de grandes ligas, inclusive, que el propietario pues tiene una opinión diferente a la gerencia y puede, en su caso, hasta imponer la presencia de un manager en contra de la opinión de la gerencia. Eso ha ocurrido en grandes ligas. No me viene a la mente algo similar en Venezuela, en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. No sé si vaya a ser un caso como ese. Y Carlos, ¿tú crees que sería reconciliable, por decirlo de estos términos, si se impone desde la directiva una opción distinta a la que recomienda la gerencia? ¿Es reconciliable esto? ¿O crees que el nombramiento de Alguacil pudiese desencadenar un cambio gerencial en los Leones? No se puede descartar que provoque ese movimiento gerencial. Habría que ver si se produce eso, ¿no? Si en definitiva hay una ratificación de Alguacil, si pues los componentes de la oficina estén dispuestos a trabajar con él, pese a las notorias diferencias de opinión y de criterio que hubo, sobre todo en la temporada anterior. ¿Tu olfato está más descongestionado con el caso de Leones o está igual de tupido que con Magallanes? ¿Qué te dice tu olfato? Yo en ese caso quiero ser sumamente prudente, porque es que no quiero, lanzar alguna versión al voleo que de alguna manera contribuya a desinformar. Entonces estoy, a la espera de más concreciones, ¿no? Ya no para opinar o para, digamos, atisbar el panorama, otear el panorama, sino para informar, ¿no? En definitiva, cuál fue la decisión que se tomó en este caso. Ya para finalizar, Carlos, porque ya le dimos a todos nuestros amigos en la jugada un panorama de cómo están los 8 cuerpos técnicos, te quería consultar sobre por qué crees que hay una especie de pausa en la LVP. A esta altura de la contienda anterior ya teníamos muchísima más información, habían canjes, habían nombramientos, y ahora está como en pausa. ¿Crees quizás que la misma incertidumbre económica pudiese contribuir a que en la LVP los equipos estén esperando más de lo prudencial para hacer sus respectivos anuncios e incluso para hacer sus respectivos cambios? Pero totalmente, por supuesto que eso está influyendo. La incertidumbre con respecto al horizonte de Venezuela como país y de su economía, evidentemente que repercute en la línea de acción de los jefes de los equipos, porque es difícil atreverse a tomar un camino si no sabes si más adelante está bloqueado.
Entonces es natural que ante ese estado, digamos, de incertidumbre que rodea al país, pues ellos quieran ir con pies de plomo y ver qué es lo que va sucediendo. Aquí hay muchos elementos en consideración que incluso tienen que ver con aspectos ajenos a la realidad local. Creo que podemos entender a qué nos estamos refiriendo, y sobre todo tomando en cuenta lo que ocurrió en el pasado, ¿no? Con algunas decisiones que se tomaron por parte de otros gobiernos que afectaron a Venezuela y a su béisbol. Entonces hay que ver qué ocurre, y por supuesto los jefes de los equipos tienen ese mismo grado de cautela a la hora de tomar alguna decisión. Da la sensación, Carlos, de que este panorama no es igual al del pasado con OFAC. Pareciera que la liga ha trabajado muy bien sus relaciones públicas junto a MLB para que se empiece a diferenciar muchas cosas, pero no pudiésemos descartar que este mismo nerviosismo, esta misma cautela con respecto al tema OFAC también impacte con los directivos de la LVP. Uno cree que es más el horizonte económico, ver cómo va a desenvolverse, pero ¿crees que también el tema OFAC pudiese estar siendo, como quien dice, la mosquita en la oreja nuevamente de los directivos a esperar a ver qué ocurre? Sí, y es que además, es que hasta Major League Baseball está a la expectativa de decisiones que se puedan tomar en Estados Unidos. Han aparecido informaciones que inquietan a los equipos de Grandes Ligas al punto de haber enviado comunicaciones internas sobre medidas que se pueden tomar en caso de que ocurran determinadas políticas a implementar por parte de las nuevas autoridades en Estados Unidos. Entonces ahí hay evidentemente un factor perturbador en la normalidad del béisbol profesional venezolano. Eso es un dato de la realidad, eso no es opinable. Bueno, Carlos, te damos las gracias por dedicarnos un poco de tiempo a nuestra audiencia en La Jugada con nosotros para conversar sobre los 8 equipos, también el panorama de la LVP. Y bueno, nada, esto no es publicidad, pero esperaremos unas semanas, te mandaré un linazo para ver si nos descongestionamos nuestro olfato periodístico y vemos qué ocurre en la LVP. Ok, perfecto, eso, muchas gracias. Pero bueno, en este momento creo que confío mucho más en tu sistema respiratorio que en el mío. Veremos. Muchas gracias, Carlos, por tu tiempo. Un abrazo. Saludos. Como siempre les decimos, amigos, recuerden activar la campana de notificaciones para que cada vez que publiquemos un video lo puedan ver lo antes posible. Dejar un like si les gustó el video que les llevamos a ustedes junto con el colega Carlos Balmores Rodríguez. Esto siempre ayudará a que el algoritmo recomiende nuestro contenido y sobre todo suscribirse al canal para que no se pierdan absolutamente nada del acontecer de la LVP, que lo disfrutan al completo durante la temporada, en la Serie del Caribe, en el off-season, siempre lo van a disfrutar acá en La Jugada. Esta fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal.